que es como el séptimo encuentro ya, o sexto, no recuerdo bien, sexto creo. Y en la semana verán los próximos 4, que son los del mes de noviembre. Haremos alguno más por ahí en diciembre y ya después, en diciembre el alma ya entra como en otra, no sé cómo será este año, pero vieron que en diciembre ya uno va como recortando cosas, ¿no? El verano trae eso, el fin de año trae eso, aunque habrá que revisar si este año el protocolo interno se cumple como los años anteriores, ¿no? Porque es bastante atípico todo lo que nos está pasando. Bien, hoy nos propusimos hablar del amor a nosotros mismos. Y es curioso, porque no sabemos tanto del amor a nosotros mismos como suponemos. Quizás porque culturalmente no es el amor, digamos que no es el amor más habitual que por cultura se lo haya desarrollado. Se ha hablado mucho más del amor al otro, del amor de pareja, del amor de padres a hijos, cosas que en parte trabajamos la semana pasada, mencionamos y describimos. Hoy vamos a volver a mencionar algunas cosas para que vean que el esquema que vimos la vez pasada, que hablamos de las estaciones y de estas 3 patas que tiene el amor, también tienen que ver con nosotros mismos. Sin embargo, con el amor propio, con el amor a sí mismo o con la autoestima, hay algo que no fluye tanto y no sabemos tan bien culturalmente de qué se trata. De hecho, a muchos de nosotros puede que hasta nos suene a egoísmo, o sea, como si amarse a sí mismo, por esto que viene de los mayores, como si algo no estuviera bien en este tenés que amarte a vos mismo. Y como suena a egoísmo, a egocentrismo, incluso hasta autosuficiencia, o por lo menos esos son los riesgos, es que nos quedamos como con frases hechas en torno al amor propio, y nunca, creo, llegamos como al núcleo de trabajo con nosotros mismos, que esto me parece que es lo importante. Y es un poco el objetivo de hoy. Vamos a hacer una especie de definición, de génesis de cómo se construye el amor a nosotros mismos, ese que tenemos hoy. Y después lo importante sobre el final, la última mitad, va a ser poder tratar de ver cuáles son los puntos de trabajo con nosotros mismos, lo más concreto que se pueda. Porque si no, con este tema corremos el riesgo, insisto, nuevamente, de quedar en frases superficiales. Esto de tenés que aceptarlo, o sí, tengo que valorarme más, o tengo que no ser tan exigente conmigo misma, o tengo que ser más amorosa con mis cosas o conmigo. Y nos quedamos con el tengo que. Y el tengo que no es más que una declaración de intención, nunca es un trabajo personal. Entonces vamos a ver si podemos llegar a ese aspecto de, bueno, concretamente, ¿qué significa mejorar en la autoestima? Si es que hay que mejorar. Que intuyo que sí, porque además suele haber bastantes distorsiones en relación a la autoestima y a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Igual, quiero aclarar así de entrada que el amor a nosotros mismos no es algo estático, es algo muy dinámico. Probablemente no sea igual toda la vida, si lo vamos comprendiendo, podemos encontrar años o momentos de nuestra vida donde estábamos bien con nosotros mismos. El espejo es un poco un objeto que nos trae un feedback. Eh, y si ustedes prestan atención, hay momentos en donde frente al espejo nos sentimos incómodos, aunque mal no sea por una cuestión de imagen física, de que la imagen que vemos no es la que querríamos, no sé, por el motivo que fuere, ¿no? Porque estamos con más peso del que tenemos, porque nos estamos quedando pelados, porque lo que fuere, no importa, pero el espejo, ese momento en donde nos quedamos mirándonos, hay veces que nos da un primer elemento de comodidad, incomodidad o ruido, ¿no?
Y después hay situaciones. En situaciones o en determinados momentos nos sentimos mucho mejor que en otros. Si estamos pasando por un momento en donde nos vemos otra vez volviendo a cometer el mismo error que otras veces cometimos, es muy probable que en ese momento la autoestima o esta imagen de nosotros mismos no esté pasando por su mejor etapa. ¿Cómo conectamos con la autoestima? La autoestima es el termómetro del amor a nosotros mismos. Si hubiera un instrumento para medir la autoestima sería fantástico, no lo hay. Entonces, y no nos podemos decir a nosotros mismos, te amo, te quiero mucho, y además tener el oído como para ver si esto suena creíble o no suena creíble, como puede pasar con otro. Eh, en el amor a nosotros mismos está el elemento perfecto para la trampa, porque nos podemos engañar sin darnos cuenta, muchos años. De hecho, podemos durante mucho tiempo tener una imagen muy distorsionada de nosotros mismos y probablemente no nos demos cuenta, porque no hay elementos para darse cuenta, porque somos solo frente a nosotros. Y esto es un problema. Por eso acá el otro siempre va a ser un elemento muy importante en el trabajo con la autoestima. Pero imaginemos esta situación. Si no tenemos instrumento para medirla, pero tenemos algunas condiciones que nos pueden ayudar a tener una cierta idea de cómo estamos con nosotros mismos. Por ejemplo, hay algunas cosas que tendemos a evitar, y todas juntas, sobre todo. Alguna vez, hace muchos años atrás, tomé una especie de hábito de tratar de ir una vez al año, lo hice varios años, a un monasterio a hacer una experiencia de silencio. 3, 4 días, 5. El máximo que te reciben es 7. Siempre fue Los Toldos mi lugar preferido y lo hice mucho tiempo, pero recuerdo muy bien la primera vez. Yo tenía una especie como de fantasía de que era esto de estar en silencio. Y claro, no es que no estás con otros. Hay monjes, pero no te hablan, no tienen voto de silencio. A lo sumo algún gesto, alguna. Hay otros que se hospedan, pero tampoco podés hablar con ellos. Entonces se instala, a medida que van pasando las horas iniciales a la llegada, una sensación muy rara en el alma de no tener con quién hablar. En aquellos tiempos, con los primeros celulares, ni siquiera había señal en el monasterio, con lo cual no había comunicación, no había teléfono, no había redes, tampoco existían, no había televisión, no había radio, no había sonidos, no había música. Había naturaleza, había pájaros, había animales, había comida saludable, pero mucho silencio, mucha soledad y una sensación de que el alma se empieza a ir a un lugar poco habitual. Nosotros no tenemos mucha práctica diaria o semanal de estas cosas, porque no tienen idea de lo hiperconectados que estamos. Hoy mucho peor que hace 20, 30 años atrás, que es cuando yo les estoy describiendo esta primera experiencia. Y recuerdo que el primer día fue como raro, y el segundo día yo me había llevado para leer, me había llevado para escribir. El segundo día dormí todo el día. Impresionante, nunca había dormido todo el día. Entero, creo que me desperté temprano con la excusa de hacer todo el mismo ritual y creo que me dormí a media mañana y me desperté al atardecer. Y claro, hoy cuando retomaba estas cosas, me di cuenta qué tipo de sueño fue ese. Y ahora vamos a hablar de esto. Esa soledad, ese silencio, esa austeridad en el contacto con los demás, ese poco estímulo, pone el alma en contacto consigo misma. Y esto no siempre es algo cómodo, porque lo que surge es una sensación de me quiero ir, ¿no? Al principio es incomodidad, pero es un me quiero ir. Y fue muy curioso porque en los años siguientes siempre vi irse gente mucho antes de lo que decía que iba a estar. Con lo cual es real esto de me quiero ir, porque tengo como idealizado
de que no en el silencio, no, yo me llevo muy bien conmigo mismo, no, yo puedo estar callado 4 días, 5 días, puedo apagar el celular y no lo necesito, de hecho me viene bien, hasta que ocurre. Y cuando ocurre, empieza a suceder esto de encontrarme como desnudo frente a mí. Y eso incomoda. Y como incomoda, aparecen los impulsos de evasión, si quieren. El sueño es uno, por ejemplo. Si me duermo, no estoy tan en contacto conmigo mismo, no estoy tan en contacto con los estímulos que me faltan o todas esas necesidades o carencias que siento que ahora las tengo delante y tengo que hacer algo con todo eso. Entonces, ahí empieza a aparecer una primera imagen de cómo me siento conmigo, cuando estoy solo, de verdad solo, solo sin excusas, porque esa soledad no es ni siquiera una música que me entretiene o una película que estoy mirando, porque en la película o en la música, lo que todos nosotros hacemos es que una parte de nuestra alma se va a esa música o a esa historia y aparece como, como una especie de viaje. Y en ese viaje no estamos de nuevo con nosotros mismos. Cuando yo no tengo ningún elemento para escaparme es cuando estoy solo conmigo. Y ahí es donde me encuentro cómodo o incómodo. Ese es un elemento para decir si puedo o no puedo sostener y cuánto tiempo. Por supuesto, no es algo que vayamos a hacer tan fácilmente. Tendríamos que no salir, no contestar llamadas, un montón de no en nuestra vida cotidiana. Eh, y a veces esto no es posible. Pero quizás imaginándose en algún momento donde varias de estas cosas se dieron juntas, en realidad internamente hay un arquetipo que se lo conoce como el arquetipo del anciano sabio o del ermitaño, que tiene 5 carencias, por decir así. Está solo, o sea, sin otros, está en silencio, o sea, sin palabras, sin diálogo, sin ningún elemento de comunicacional, está quieto o en quietud, o sea, sin movimiento y sin ese distraerme haciendo cosas, que también aparece como una evasión. A veces me pongo a hacer algo porque tampoco sé qué hacer con la quietud, ¿no? Entonces fíjense cómo la voy sumando. Soledad, silencio, quietud, y hay 2 más que ya son más raras que se den. Una es oscuridad o frío en el alma cuando falta el calor o en el invierno o en la noche o en esos días largos de invierno que hay muy pocas horas de luz y muy poco calor, el alma se conecta con esa fuerza de de lo que hace la Tierra en invierno, de repliegue, y también va a un lugar nuevo. Por eso muchas veces recuerdo cuando yo viví un tiempo largo en una comunidad mapuche en Lago Rosario, provincia del Chubut, en la cordillera, y en las charlas con los ancianos, muchas veces cuando yo quería hablar de ciertos temas, ellos decían, pero vos no pasaste el primer invierno todavía, ya vamos a hablar. Y era una frase que se repetía, ya no pasaste el primer invierno, ya vamos a hablar. Me parecía curioso. Y lo que uno se imagina de ese primer invierno es, claro, en ese contexto de precordillera, el primer invierno iba a traer frío, mucho frío, menos de 10 grados bajo cero, viento, nieve, aislamiento, la gente no se visita. Y uno se imagina condiciones físicas duras, hostiles, para alguien que vivió en la ciudad toda su vida, diferentes, hay que adaptarse. Pero claro, no era ese el desafío, eso es lo que está ocurriendo afuera. Pero todo eso que está ocurriendo afuera te empieza a llevar a un lugar de sensibilidad que nunca en tu vida tuviste, porque ahí te empiezas a dar cuenta, claro, pero yo cuando sentía esto visitaba a alguien. Yo cuando sentía esta incomodidad llamaba a una persona por teléfono, o prendía la televisión, o me iba a algún lado a caminar. Y acá que no se puede nada de todo eso, que no tenés quien te llame, empieza a sentirse esa
sensación de incomodidad. Y cuando se atraviesa esa especie de umbral, entonces uno se siente como diferente, fortalecido en esto de poder estar a solas con uno mismo, sin todos estos elementos de fuga, de escape. Voy a nombrar 4. Un elemento de fuga, lo nombramos, es el dormir, pero no el dormir de que me acuesto porque estoy cansado, me levanto, sino ese dormir que no termina, parecido al que se ve en algunos estados más depresivos. Otro elemento que se suele dar es el refugio en cosas que me hacen adormecer la conciencia. Muchas personas pueden tomar mucho, por ejemplo. Aparecen las drogas, aparece el cigarrillo, aparece el exceso de alimento, o sea, el comer mucho. Por eso esta situación de cuarentena que nos tocó vivir nos puso en una situación de aislamiento y de falta de contacto, y en muchos sentidos despertó en muchos de nosotros todas estas cosas. Por eso muchos tuvimos que empezar a tratar de hacer ejercicios para cuidarnos o volver a rutinas que eran habituales y que ahora se trastocaron, pero no con cualquier cosa, sino con esto del aislamiento, una palabra que ya suena muy espantosa para un alma que no quiere estar aislada, ni sola, ni sin contacto con los demás, con los otros, con los seres queridos. Otro elemento de fuga son las redes sociales o la televisión o esto de me pongo una serie y miro toda la tarde y al otro día sigo 3 temporadas todo el fin de semana. Está bueno, y siempre hay que observar. Yo cuando hago estos comentarios no digo que detrás de todo comportamiento de este tipo haya un escaparse de sí mismo. Siempre hay, cuando aparecen estos elementos, que mirar, y yo no estaré demasiado incómodo conmigo como para estar haciendo esto que estoy haciendo, que tampoco es tan habitual. Son como para preguntarse. Y el cuarto elemento, que por todos los autores es considerado el elemento evasivo por excelencia, es el único que no tiene punto de retorno, que es el suicidio. Se imaginarán que, o el intento de, o el impulso interior de no aguanto más, no aguanto más, no me aguanto más, no aguanto más esta situación. En realidad, una persona no toma una decisión así desde una autoestima saludable, fuerte. Es una decisión que se toma desde una autoestima muy horadada por situaciones y situaciones y situaciones, hasta tal punto de sentir que no hay posibilidad de seguir adelante o encontrar cómo seguir adelante. ¿Cómo se forma la autoestima? ¿Cómo llegamos a la situación que tenemos hoy? Hay 2 componentes muy importantes para observar. El primero para mirar y para recordar es cómo sentimos que era hoy, con la retrospectiva y el diario del lunes, la autoestima de las personas que estuvieron al lado nuestro. O sea, cómo era la autoestima de nuestros padres, por ejemplo, o de nuestros hermanos mayores si los tuvimos. O sea, de aquellas personas que sentimos que fueron modelo. O sea, estuvimos siendo acompañados, educados por personas que tenían una valoración saludable de sí mismos. Ese es un primer componente, porque muchas de las cosas las tomamos de ahí, por imitación de eso en lo que estuvimos. Acuérdense que todo niño imita lo que ve, lo que ve y lo que hace el otro, y las actitudes. Si yo estoy todo el tiempo haciendo algo delante de niños muy pequeños, lo más probable es que ellos lo hagan solamente como parte de un juego de imitación. Y en esto, así se internalizan modelos y actitudes también, y miedos, mandatos y otras cosas que ya vamos a ir viendo en encuentros posteriores. Y el otro elemento, el primero son los modelos, son los elementos de valoración que tuve de las personas que me educaron. O sea, cómo me validaron. Primero,
y ante todo, ¿me validaron? ¿Cuánto me validaron? Me validaron, me valoraron, me estimularon, me motivaron, díganlo como quieran, ante situaciones de la vida cotidiana de nosotros de pequeños. ¿Cuál era el gesto que había? Había un gesto de, qué bien que te sale esto, qué suerte que lo hiciste, menos mal que lo hiciste vos porque yo no lo podría hacer tan bien como vos. Hay muchas construcciones que los adultos les podemos decir a los niños como para que ellos se sientan especialmente distintos y especiales. Y muchos son los comentarios que podemos hacer que le quitan como esa fuerza. Hay un autor, no recuerdo el nombre, pero si puedo voy a postear en las redes el video, de hace muchos años, que trabaja en educación y dando un seminario le hace una comparación de lo que hacen los maestros y los educadores con los niños con las fichas de póker. Y él dice, cuando yo educo a un niño es como si le diera fichas de póker. Fichas de póker es como el aspecto concreto de cuando lo estoy validando, le estoy dando 5.000 fichas de póker. Y él sale a su día con 5.000 fichas de póker para enfrentar el día a día. Y algunos, después en las cosas que le van a ir pasando con sus compañeros, supongamos que se encuentra en el microescolar con alguien que dice, ay, subió el retardado. Eso le va a quitar 500, 600 fichas de póker, pero si ya tiene 5.000 o 10.000 porque papá o mamá se levantaron y le prepararon el desayuno y lo sorprendieron con eso que sabían que le gustaba, y ese día comenzó con un montón de fichas de póker de acompañamiento y de regalo. Después vienen las cosas de todos los días en donde hay que sostener y en donde la vida, sobre todo en la niñez, de irse enfrentando con esos más grandes, la burla de los otros, las cosas que debíamos haber hecho en la escuela y había que poner la cara de que no las hicimos, y, y eso también implicaba decirle a un maestro no lo hice, o enfrentarse con ciertos límites personales de cosas que no nos salían, no sé, un examen en matemática y nunca sentimos que fuimos buenos y justo ese día teníamos que rendir matemáticas. Seguramente pasar por esa situación nos iba a quitar un montón de esas fichas. Pero quien tiene muchas, no importa. Ahora, quien tiene pocas, las tiene que administrar con muchísimo cuidado. Casi que las tiene que estar como todo el tiempo midiendo a ver si las va a poner en juego o no las va a poner en juego. ¿Por qué pensamos que hay muchos niños que dicen, hoy no quiero ir a la escuela, mamá? A veces estos son indicadores de que no hay con qué enfrentar esa situación. Estamos llegando a quedarnos sin fichas y hay que hacer algo porque exponerlos a esa situación significa que no tienen resto para eso. Si alguno de ustedes jugara al póker o alguna vez fue a un casino, imagínense lo que es sentarse en una mesa de póker con 10.000 fichas en la mesa y que se siente otra persona que va a jugar contra mí, o yo, o la persona que va a jugar contra mí con 10.000 fichas y yo con un piloncito de 15 fichas. ¿Vamos a jugar de la misma manera el juego uno y otro? ¿Vamos a apostar de la misma manera? ¿Me voy a arriesgar yo de la misma manera que él? Es igual con la autoestima. Anotarse para rendir un examen con autoestima alta no es lo mismo que anotarse para rendir un examen con poca autoestima. Enfrentar una situación de una primera cita con alguien no es lo mismo hacerlo de una manera que de otra. Eh, para muchas personas encontrarse por primera vez en un trabajo que están empezando, es el primer día de trabajo, es de un esfuerzo enorme porque tienen muy poquitas fichas. Y para alguien que viene con la carretilla llena de fichas, me da lo mismo. Entra riéndose el primer día de trabajo. Se puede entender que es bueno el ejemplo de las fichas de póker porque cuantifica eso
que tiene justamente que ver con algo que es muy difícil de cuantificar. La autoestima no puede ser medida en cantidad, pero en el ejemplo sí podemos ver que si yo tuve una educación, una infancia que me llenó de estímulos, evidentemente mi autoestima hoy está en una situación muy distinta si yo no la tuve y estoy parado en otro lugar, con una especie de certeza básica, de bienestar básico, que una persona con baja autoestima no tiene. Casi diría, como dicen algunos psicólogos, con una especie de confianza básica. Esa confianza que tiene que ver con que va a salir bien, me va a salir bien. Y hay personas que arrancan un proyecto, una acción, algo, sintiendo que les va a salir mal, o que no les va a salir, o que no van a poder, o que no lo van a lograr terminar. ¿Ven las diferencias? Y esto tiene que ver con lo que está detrás, con esta mochila que viene puesta. Entonces, una manera de tomar contacto con la autoestima es percibir frente a las cosas que implican riesgo, cómo me siento. Me siento básicamente más confiado, me siento básicamente desconfiado y lleno de dudas, me resulta fácil arriesgarme, no puedo arriesgarme. Todo esto tiene que ver con ese resto. ¿Cuántas fichas hay en mi haber? Cuantas más fichas hay, más fácil ir por la vida, aunque tenga que perderlas, perdiéndolas, porque voy a también tener el recurso de que las gané y porque además sé que la vida es perderlas y ganarlas. Para el que tiene pocas, las sensaciones, hay dos actitudes del que tiene pocas fichas de póker. Y en el video lo pueden ver, cuando lo vean, lo van a ver con mucho más detalle. Que tiene pocas fichas de póker puede hacer dos cosas básicas. O las cuida, como quien tiene poco dinero para llegar a tal día y tiene que ir gota a gota administrándolo, o dice, más sí, me importa nada, yo me tiro a la pileta y se juega todo en una especie de comportamiento muy límite. Y en la niñez se pueden ver esos dos comportamientos. Hay niños que se llenan de temor y le dicen a los padres, no tengo ganas de ir hoy a la escuela. Primer comportamiento de que se está quedando sin resto para enfrentar una situación. Y hay otros que, como exacerbadamente, llegan a la escuela y arman un desastre. Ese día se pelearon con todos. Y nos llama después la maestra diciendo, ¿qué pasó hoy? ¿Qué le pasó ayer? Es la misma situación, una hacia adentro con temor y la otra con actitud del temerario. Entonces me llevo puesto todo. Y eso imagínense en la adolescencia. Ya aparecen otros comportamientos de riesgo. Pandillas, drogas, alcohol. O sea, esto de me pierdo hacia afuera porque total no tengo esa sensación de bienestar, de poder sentirme bien. Entonces, como no tengo esa sensación de poder sentirme bien, no me importa nada. Y detrás de ese no me importa nada viene cualquier cosa como posible después. No vamos a entrar en ese tema porque es un tema hermoso, pero bastante complejo, ¿no? Y tampoco tiene que ver con lo que a nosotros hoy por ahí nos toca trabajar. ¿Recuerdan los que estuvieron la semana pasada? Cuando les hablé del amor, les dije el amor está parado sobre una mesa de tres patas. Y dijimos esas tres patas tienen que ver con tres conceptos griegos que tienen que ver con el amor y los tres conforman una totalidad en el amor. Uno es el eros, otro es filos y otro es ágape. ¿Qué tiene que ver esto con el amor a nosotros mismos? ¿En qué sentido el amor a nosotros mismos es eros? Acá no aparece todo lo que tiene que ver con lo sexual y lo erótico y esta seducción que tiene eros en el amor de pareja del que hablamos hace una semana. Eros en el amor con nosotros mismos es pulsión de vida, es ganas de vivir,
es ganas de levantarme, es ganas de hacer cosas, es ganas de tener proyectos, es ganas de enfrentarme a lo que me toca, es poner el cuerpo, es poner el alma, es poner lo que hay que poner. Eso es eros, en el amor a nosotros mismos. ¿Qué es filos en el amor a nosotros mismos? Lo mismo que era en relación a la pareja, pero ahora hacia nosotros. Filos es confianza. Confianza en nosotros mismos. O si ustedes quieren, diálogo con nosotros mismos. No es de locos entablar un diálogo consigo mismo. Aunque parezca extraño. O sea, yo puedo hacer muchos ejercicios de diálogo conmigo mismo. En el espejo, con un almohadón, me hablo. ¿Cuántos de ustedes hablan en voz alta cuando tienen que procesar ciertas decisiones o cosas y se van hablando? Yo voy hablando por la calle a veces cuando tengo que hablar de ciertas cosas que tienen que ver con algo que necesito hasta escucharme. Es un ejercicio, es una manera, es diálogo, aunque parezca raro desde afuera. Entonces, filos en el amor a nosotros mismos es diálogo conmigo mismo y es confianza en mí, confianza en lo que soy capaz de hacer, confianza también en que cada tanto meto la pata y me meto en el barro y termino metido en un lío. Digo, confianza no es no voy a cometer errores, ahora vamos a ir a eso. Y la tercera pata, muy interesante para mí, que era el ágape, en el amor a nosotros mismos, ágape de vuelta es compromiso, compromiso conmigo mismo. Compromiso en oposición a cumplimiento. Fíjense la palabra cumplimiento. Cuando yo hago algo, lo que sea, voy a trabajar, eh, esto que estoy haciendo con ustedes, de compartir estos encuentros todas las semanas, o lo hago por compromiso o lo hago por cumplimiento. Si lo hago por compromiso, estoy poniendo toda el alma mía en lo que estoy haciendo. Y por lo tanto tengo la posibilidad de capitalizar eso como algo nutritivo para mi alma. Si lo hago como cumplimiento, la palabra cumplimiento permite hacer un juego de palabras que siempre me pareció simpático y no tiene nada que ver con lo etimológico, discúlpenme. Es cumplo y miento. Cumplo y me miento. Muchísimas veces hacemos cosas así, por cumplir, cumplir con otro, cumplir con un trabajo, cumplir con una responsabilidad que dijimos que sí, no sabemos por qué, y después tenemos que terminar haciéndolo. Entonces ahí no hay amor a nosotros mismos. Estamos poniendo el cuerpo, pero no estamos poniendo el alma, no estamos poniendo el corazón. Hay algo que no estamos poniendo. Entonces cumplo y miento. Al otro y a mí, pero sobre todo a mí. Entonces, si yo tengo estos tres pilares en relación al amor conmigo mismo, o sea, ganas de eros, pulsión de vida, confianza o diálogo conmigo mismo y compromiso, puedo empezar a hacer algo que una persona con autoestima suele poder hacer, que es ponerle límites al mundo. O sea, esto soy yo y esto viene de afuera. A esto le digo que sí, a esto le digo que no. Esto lo tomo porque siento que me hace bien, esto lo dejo porque siento que no me sirve. Una persona que tiene autoestima es una persona que tiene bordes claros, bordes nítidos. Esto lo vamos a retomar con el quién soy, con el tema de la identidad, la semana que viene quienes estén. Porque cuando hay claridad en relación al amor con uno mismo, uno no hace con una persona con una buena autoestima lo que uno quiere. Porque esa persona sabe lo que quiere y lo que no quiere. Y además, como se siente bien y no tiene que quedar bien con otro, no tiene por qué disimularlo, no tiene por qué no decirlo, tampoco tiene por qué gritarlo, pero se entiende que es mucho más fácil ponerle límites al mundo y a los demás cuando yo estoy bien conmigo mismo, que cuando yo estoy desconfiando de mí mismo, mal parado, inseguro, haciendo muchas cosas porque las tengo que sostener, porque no sé qué tienen que ver conmigo, y las hago porque siempre las hice.
con pocas ganas de arrancar, con pocas ganas de hacer, sin proyectos, ¿no? Y en esa situación el mundo se me mete en el alma. Yo no puedo ponerle límites al mundo. Y el mundo no se me mete en el alma solo por los otros, sino porque hay un montón. Hoy en día uno lee un diario, dos, mira un noticiero, escucha a una persona, escucha a la otra, y más allá de que tenga una interacción de relación interpersonal con todas esas cosas, todo eso va entrando y no sabemos dónde colocarlo en el mundo interior. Y se va acomodando solo, sin que podamos decidir. Una persona que tiene autoestima es una persona que decide en qué repisa coloca cada cosa en su interior. Y cuándo algo va a entrar y va a ser puesto en una repisa y cuándo tiene que terminar tirado en un tacho de basura. Con el mayor de las amorosidades o no. No importa, pero esto no es para mí. Por eso a veces nos cuesta tanto decir que no, nos cuesta tanto decir que sí, que es el opuesto, pero es lo mismo, porque no tenemos todavía como este núcleo desde el cual los no y los sí salen fácil. Salen fácil porque, porque nos conocemos. Ahora vamos a entrar en cuáles son los pilares sobre los cuales hay que edificar la autoestima y vamos a ver que hay un montón de aspectos que trabajar. Cuando los vamos trabajando, este núcleo se va haciendo cada vez más fuerte. ¿Y en qué se nota? Y se nota en una persona que sabe lo que quiere, aunque se equivoque. No sabe lo que quiere como algo infalible. Sabe lo que quiere porque en ese momento lo decide. Si se equivoca, lo revisa, después ve. ¿Sí? Entonces la gran pregunta en torno a la autoestima sería, ¿se puede mejorar mi autoestima? O sea, ¿yo puedo hacer algo con mi autoestima, esté en la situación en la que esté y qué? Y acá hay dos niveles de respuesta. El primer nivel de respuesta es sí se puede hacer un montón, pero hay un segundo nivel de respuesta que es cuando hay situaciones en la infancia muy traumáticas o muy duras o figuras de adultos que desautorizaron mucho, que denigraron mucho a ese niño con palabras contundentes como al final no servís para nada. Siempre que hablas decís una estupidez. Digo, no hace falta que ponga todos los ejemplos, cada uno tiene los suyos y se pueden imaginar cosas muy terribles que le podemos decir a un niño, que por ahí entran como, después quizás hasta después le pedimos disculpas. El tema es en fichas. ¿Cuánto vale un siempre el mismo estúpido en una mesa delante de toda la familia y unas disculpas en soledad después porque nos dimos cuenta que nos equivocamos? ¿Se compensa esa situación? Yo tenía una vieja maestra de escuela que decía, los adultos que educamos niños tenemos que ser conscientes que la proporción de validación a reto tiene que ser de 10-1. 10-1. Por cada 10 validaciones o felicitaciones, tengo permiso para decirle un no, no lo hiciste bien. Estamos en el horno, porque no fue así seguro. Es más, nuestra educación y nuestra idiosincrasia cultural y nuestra cultura está inmersa en una atmósfera muy de tango y de melancolía. Entonces, fíjense lo fácil que decimos no en el día a día. Hasta de manera insólita. No querés venir conmigo a comprar, ¿no? No querés venir conmigo. 2 veces no. O sea, contestó. ¿Por qué le decimos? Y todo esto en las construcciones gramaticales y en la forma de decirlo, que cuesta mucho darse cuenta, porque el lenguaje es muy invisible para el hablante, no para el que lo oye, nos ayuda a entender que en realidad
muchas veces nos llenaron de límites innecesarios en vez de validaciones. Entonces, si alguien tiene una infancia muy apoyada en desvalidaciones o en denigración o en esas cosas muy oscuras que a veces forman parte de la infancia de muchos, acá no alcanza con el trabajo personal de la autoestima. Si yo estuve muy lastimado por un otro que me debió haber cuidado y no me cuidó, me debió haber validado y no me validó, lo que voy a necesitar es encontrar vínculos que me ayuden a sanar esto. O sea, un otro, que puede ser pareja, que puede ser un amigo, que puede ser un compañero de trabajo, pero que sean díadas, que funcionen para mí en la validación. Hay cosas que voy a tener que escuchar de otro. No me va a alcanzar con mi trabajo personal, porque fue el otro el que provocó el daño. Entonces tiene que ser el otro el que me ayude a repararlo. No digo que no puedo solo. En términos normales, el trabajo con la autoestima es un trabajo que en soledad se avanza y se construye muchísimo. Pero en algunos casos, necesitamos como ese otro que funcione como un auxiliar terapéutico. En el sentido de que me ayude, hasta se lo puedo decir. ¿Sabes? Estoy trabajando conmigo mismo todo este tema. Y me haría muy bien que cuando trabajamos juntos y yo haga algo que vos ves que está bien, me lo digas. Las personas responden mucho mejor de lo que nos imaginamos frente a pedidos así, que por supuesto no hacemos. ¿Cómo le voy a decir que me diga que lo hice bien? Es estúpido. Pero lo necesito, porque necesito sanarlo con el lo hiciste bien del otro. No alcanza, porque adentro mío ya tengo el enemigo que me dice, te salió horrible. Entonces, ¿cómo callo la voz de ese personaje interior? En 2 semanas nos vamos a ocupar del juez y la culpa. Y ahí vamos a ver con todo detalle lo que significa tener esa vocecita todo el tiempo que no se calla. En algunos casos, en otros casos no habla. Y también es un problema, ¿no? Es el otro extremo. Entonces, a veces se necesita de un otro. En los últimos 10 años, o 15 o 20, ha ido creciendo en el mundo un impulso que yo llamo positivista, pero no positivista en el sentido científico, sino positivista en el sentido de ser positivo, afirmaciones, decretos. No, hoy levantate y escribí 10 veces cómo querés que sea tu día, o cómo te va a ir bien. Y todas esas afirmaciones y esos decretos y esos ejercicios de validación tienen que ver con la autoestima, pero en muchos casos hay que saber qué es. A ver, voy a poner esta imagen que es la que se me forma cuando escucho sobre todo de alguien algo así y llego a percibir que esa persona tiene mucho que trabajar con la autoestima. En términos normales, que yo haga afirmaciones o que yo sea positivo, funciona. Pero en muchos casos, imagínense que tengo un terreno baldío, eh, lleno de yuyos, lleno de pastizal, de cardos, de cosas que crecieron solas, que las cosas que crecen solas son muy duras, muy resistentes, y yo, porque quiero hacer un cambio en ese lugar que me parece que se ve feo, agarro un puñado de semillas de flores, de margaritas, de amapola, de las flores que quieran, y las tiro. Todos los días tiro. Las tiro ahí y me voy, porque ya está. Es el ejercicio de tirarlas y tirarlas. ¿Qué probabilidad hay que eso se convierta en un jardín de margaritas? Ninguna. Ninguna. Porque todo lo que está ahí abajo tiene la suficiente dureza para ahogar cualquier buena semilla. Y eso pasa muchas veces con el trabajo con nosotros mismos. No alcanza con la mera intención. La intención es este gesto de ir y tirar la semilla. Después hay que ver
¿Dónde cayó? Porque capaz cayó entre las piedras. Digo, ninguna semilla crece entre las piedras. Y en nuestra alma hay muchísimas cosas que son piedras. Y en nuestra alma hay muchísimas cosas que son yuyos duros y cardos y que tienen que ver con esas cosas, esos malos hábitos. Cuando yo tengo la intención de que crezca algo en mí que es saludable y que me parece que es saludable, la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿y la tierra es buena tierra o tendré que trabajar la tierra primero? Por eso en el trabajo con la autoestima, el primer punto de trabajo con nosotros mismos es nuestro propio suelo. Y ir haciendo ese suelo cada vez más fértil, para después sí que una frase que leo en redes sociales o la tome y me la apropie desde un lugar completamente distinto. Y no que me la olvide 2 días después, como si la leo un mes después, como si nunca la hubiera leído y es nueva para mí. Porque hizo lo mismo que la semilla en una especie de pedregal. No crece, no entra. No todo lo que es semilla va a entrar en la tierra. Y para que yo pueda hacer un proceso de trabajo conmigo mismo, tengo que asegurarme de hacer algo un poquito más allá de solo tirar semillas. La imagen de tirar semillas tiene que ver con la intención. Y la intención está buenísima. Después vamos a ver qué hacemos con todo lo otro, que es lo que ahora voy a detallar con el mayor detalle que pueda en 7 pasos, que son 7, no son pasos, porque no está uno después del otro. Son 7 ámbitos de trabajo con la autoestima. Cada uno es un pequeño mundo. Me parece que se puede agregar algún otro. Yo traté de ponerlos más sencillos y traté de no descuidar la totalidad de lo que somos. Si falta algo, lo completarán ustedes con lo que se vayan dando cuenta a medida que trabajen. Vamos con esto. Esto sí es lo que para mí es el trabajo concreto, ¿sí? Todo lo demás es deliberativo y es diagnóstico. Esto sí es ejercicio. Primer aspecto del trabajo con nosotros mismos, autoconocimiento. Autoconocimiento significa hacer todo lo que sea posible para saber cada vez un poquito más de mí mismo. Y esto, si no es algo que yo hago con intención de hacer, no ocurre solo. O sea, hay personas que venimos de alguna manera con una especie de chip de preguntarnos un montón de cosas todo el tiempo, aunque nadie nos diga te tenés que hacer la pregunta. Pero muchísima gente no hace esto y tiende a dormirse en una conciencia cotidiana que no siempre es reflexiva. Tampoco se trata de hacer un taller de autoconocimiento por fin de semana, ni estar todo el tiempo buscando algo más, pero sí este eje de verme y tratar de empezar en ese verme a encontrar lo que puedo valorar y lo que me cuesta valorar. O sea, en ese verme van a surgir 2 impulsos, que son los mismos impulsos que surgen con los demás. Antipatía y simpatía. Cuando yo me empiezo a conocer, me van a resultar simpáticas un montón de cosas de mí mismo y me van a resultar antipáticas un montón de cosas de mí mismo. Yo tengo que empezar a descubrir cuáles son las cosas que me gustan y las que me disgustan. Les tengo que poder poner nombre, tengo que poder empezar a encontrar, salir de lo obvio. Hay un filósofo Romano Guardini que decía que el mayor peligro del hombre contemporáneo es que vive en la obviedad, en que se considera obvio para sí mismo. De hecho, uno le podría decir a alguien, bueno, me vas a decir esto a mí como si yo no me conociera. Y yo, desde afuera, cualquiera nos podría decir, justamente, ¿por qué no? Nosotros, y cuando veamos el quién soy, vamos a ver que hay una parte del quién soy que la tienen los otros. Nosotros tenemos una parte, la que podemos ver.
Pero hay una parte del quién soy que no la puedo tener yo, por una cuestión de foco. Estoy demasiado cerca al espejo. Me miro demasiado seguido al espejo. La que me reconoce más gordito, más pelado, más lindo, más feo, es la tía que viene del campo cada 3 años y no me ve todos los días. Y dice, qué cambiado que estás. Yo que me veo todos los días me veo siempre igual. No me veo ni que me estoy envejeciendo, ni que me estoy poniendo más lindo, más feo, más flaco, lo que sea. Y porque no me doy cuenta porque me miro todos los días. Entonces, el otro siempre va a tener un pedazo de mi rompecabezas. Siempre. Por suerte. Autoconocimiento es empezar a armar el rompecabezas. De esto nos vamos a ocupar con mucho detalle la semana que viene. Segundo elemento de trabajo con nuestra propia autoestima. Autonutrición. Es muy loco, pero nosotros aprendemos de chicos, porque nos enseñan en general, cosas del cuidado personal, aseo, higiene, cómo cuidar la dentadura, cómo comer, cómo masticar, si hablamos o no, tomamos agua cuando comemos o después o antes, todo lo que tiene que ver con los hábitos de la salud, el mantenernos limpios, el cortarnos las uñas, lo que quieran, todo el mundo de la higiene personal en el contexto de nuestra cultura. Pero pareciera que eso es solo verdad para el cuerpo físico. Para el alma, que también requiere un montón de autocuidado, ni idea de qué tenemos que hacer. Digo, ¿cómo limpio mi vida emocional? Yo me baño todos los días, pero mi vida emocional es un caos. No la ordeno hace 1 año y medio. No me detengo a pensar si estoy en medio de situaciones tóxicas hace 5 años y de golpe no sé por qué me está pasando lo que me está pasando. ¿Ven? Una persona que se quiere cuidar a sí mismo tiene que darse cuenta que tiene que nutrir por lo menos todos los planos de la persona, o sea, lo corporal, lo que tiene que ver con la vida anímica, que son 3 patas, o sea, lo que pienso, lo que siento y lo que hago o lo que digo. Y si ustedes también tienen por convicción la vivencia de que tienen espíritu, esto lo dejo a cada uno a criterio, también el cuidado y lo nutritivo para lo espiritual. O sea, ¿cómo me nutro yo? Yo tengo hambre y como, pero cuando tengo hambre de cultura mi cuerpo no se queja, no hay ninguna panza que haga ruido y que diga, che, hace 4 años que no lees un libro. ¿Se entiende? Entonces estas cosas no es que están en automático y en ciclos que son habituales, pero también son nutrición y también es autoestima, darme un tiempo para leer por mí mismo, no porque tengo que leer y porque alguien me lo pide. Eso seguramente lo vamos a hacer porque viene de afuera. Cumplo y miento. O quizás compromiso si me logro llevar bien con lo que me llegó. Entonces, en todo lo que es autonutrición aparece todo eso que cada uno puede hacer en el día a día para cuidar todo su ser. Cada uno sabrá lo útil que es, no sé, hacer algún ejercicio que esté más allá del salir a correr, incorporar prácticas que tengan que ver con cuerpo, alma y espíritu, como yoga, como el tai chi, como la meditación, como digo, uno puede empezar a darse cuenta que el cuidado está mucho más allá del fitness, o sea, del mundo del músculo y el cuerpo, al que vamos a entrar ahora cuando vayamos a la autoimagen. La imagen de mi alma también se ve, no sé si en una foto, pero también se percibe mi alma cuando estoy con otro y cuando estoy conmigo mismo también. Entonces, todo lo que sea el cuidado de mi alma también es autocuidado y también es autoestima. Tercer elemento de trabajo. Entonces, el primero dijimos autoconocimiento, el segundo autonutrición. Tercer ámbito de trabajo con la autoestima, la autocompasión. Acá se pone más complicado porque hay que hablar de
dos elementos que nos hacen ser verdaderamente muy poco autocompasivos. El primer elemento para trabajar es el error. Yo tengo que poder practicar mi compasión frente a mi error. Tengo que poder observar qué me pasa, cómo me pongo y cómo continúa mi día después de que siento que cometí un error. Y poder llegar a darme en principio cuenta cuán severo soy con esto, ¿sí? Porque hay gente que es implacable con sus errores, más que con los errores de los demás incluso. Entonces, el tratamiento del error o esta manera de vivenciar el error como parte de mi vida tiene que ver con la autocompasión. Yo no, cuando hablo de autocompasión, no hablo de condescendencia, no hablo de complicidad. La autocompasión no es cómplice, es comprender que en el error hice lo posible. Y quizás no hice lo posible, pero también entonces tengo que comprender que no hice lo posible. Me podía haber esforzado más y no lo hice, no me salió. No pude, no puse todo, lo que sea. Por eso el error. Algo sucedió en el error. El trabajo, que también vamos a entrar cuando entremos al tema del juez, con el error, es el trabajo del perdón. Poder llegar a tener vivencia de que me puedo perdonar los errores que cometo. Esto es un indicador de que la autoestima está creciendo. Antes me sentía muy mal con un error y ahora me puedo sentir muy mal, pero dura menos el sentirme muy mal. Empieza a durar menos. En el trabajo personal, los logros se dan así, ¿no? Probablemente ocurra lo mismo, pero dure menos el estado, podemos salir más fácil, podemos volver más fácil al punto de equilibrio. El primer tema del trabajo con la autocompasión es el error. El segundo tema, bastante más complejo, es el tema de la culpa. Está vinculado con el error y es esta cosa también muy cultural de que es culpa tuya, es culpa mía. Y en la culpa lo que hacemos es poner un yunque sobre la espalda. Si alguien se siente culpable de algo, por pequeño o grande que sea, el mensaje que está dando internamente es que merece un castigo, o por lo menos un juicio, pero en realidad es mentira. Nuestro juez siempre nos castiga y nos autocastiga. Entonces, lo que va a pasar después es que todo lo que suceda digamos, de doloroso, vamos a sentir que nos lo tenemos merecido. Porque si siento que soy culpable, también la culpa se restituye con la condena. Entonces tiene que haber una condena, ¿sí? Y cuando la condena ocurre, se cierra el círculo y se alivia la tensión de la culpa, porque me lo tenía merecido. El tema es empezar desde el ejercicio con nosotros mismos a transformar esta palabra culpa en otra y dejar hasta desde lo que decimos en el lenguaje, dejar de hablar de culpa y empezar a hablar de responsabilidad. Les propongo este ejercicio, nada más que este. Empiecen a encontrar cuántas veces usan la palabra culpa y cámbienla por responsabilidad. Y en vez de decir, no, es que esto es culpa mía, digan, no, es que esto es responsabilidad mía. Porque cuando empiecen a cambiar la palabra culpa por la palabra responsabilidad, la palabra responsabilidad no cierra el círculo con ningún castigo, sino con la reparación. Si yo siento que soy responsable, reparo. No me autocastigo ni castigo a nadie. Busco la manera de saldar eso. Si yo fui responsable, lo tengo que sanar. Arreglalo. ¿Lo rompiste? Arreglalo. Ese es el tema. Es bastante más sencillo. El problema es que no estamos en esta situación solo por nosotros. Venimos,
la tradición judeocristiana, de la que Argentina es hija muy lejana, es especialista y experta en la imagen de la culpa como ese autoflagelo diario de que algo hiciste mal y entonces mereces el castigo. O que algo te pase, ¿no? Desde un merecimiento que a veces es muy inconsciente, ¿no? Entonces, autocompasión es estas dos palabritas de trabajo, el error y la culpa. Lo estoy diciendo muy rápido, este tema requiere de mucho más. En 2 semanas vamos a tratar de entrar. Cuarto punto de trabajo con la autoestima. Acá también tenemos que sacarnos de encima un peso que cada vez es más complejo de llevar, y esta cuarta palabra tiene que ver con la autoimagen. Concretamente, el espejo. O sea, ¿cómo me veo? ¿Me agrado o no me agrado? ¿Me gusto o no me gusto? ¿Me parece que soy bello o me parece que soy feo? Así de simple. Con todos los paradigmas que quieran poner en juego en este tema, tenemos una idea de belleza. Y sentimos que en esa idea de belleza nosotros estamos en una especie de ranking, digo, porque la idea es contundente como idea. Sea reflexiva o no sea reflexiva, la tengamos escrita en algún lado, no la tengamos escrita en algún lado, tenemos esa capacidad de decir, no, esto no va, esto no estaría encajando, esto tampoco estaría encajando, la nariz así no funciona, te falta un poco más de acá, te sobra de este lado, como si fuera una especie de trabajo a la carta. ¿Cuántas personas querrían poder elegir el cuerpo conforme a un ideal? Y el cuerpo que tenemos es un buen ejemplo de que el ejercicio del amor a nosotros mismos no tiene que ver con el cambiar externamente las cosas. De hecho, a una persona estereotipadamente fea, pero que se quiere mucho, le va a ir mucho mejor en la vida que a una persona estereotipadamente bonita, pero que está llena de dudas y profundamente insegura. O sea, no es 1 más 1, 2 en esto. Sin embargo, de vuelta, tenemos que lidiar con el espejo y tenemos que hacer un ejercicio de reconstrucción o de deconstrucción de la imagen que tenemos de nosotros mismos, en función de lo que nos parece que es lindo o bello. El trabajo con nuestra imagen es hoy en día uno de los trabajos que se ha ido colocando en un escenario cada vez más principal, porque venimos de una cultura que promueve imágenes de dos cosas. Miren, por ejemplo, su feed de Instagram. ¿Mm? Instagram tiene esta manera de construir dos irrealidades. La primera es todo el retoque que se puede hacer y el diseño que se puede hacer en la imagen para parecer lo que no somos, ¿no? En términos concretos, físicos. Te enseñan en YouTube hasta cómo sacar una foto para no verte tan gorda, para no ver... O sea, hay gente que se dedica a esto, a enseñarte cómo vos podés disimular mejor en tus redes sociales. Y la segunda construcción de fantasía es que pareciera que son siempre instantáneas de felicidad. Digo, uno no se da contra la mesa y llorando se saca una selfie y la sube. No lo hacemos. No sé por qué, pero no lo hacemos, ¿no? Siempre uno ve atardeceres, ¿no? Viajes, cenas, ¿no? Cuando uno se pone el arroz que se le pegó, tampoco va, esa no va a Instagram. Porque en la construcción de imagen no aplica el arroz pegoteado, que nos lo comemos también, ¿o no? Entonces,
Estas cosas tienen que ver con revisar la imagen que tenemos de nosotros mismos y también la imagen que estamos dispuestos a poner en el mundo respecto a nosotros mismos, que no es un tema menor. Quinto trabajo con la autoestima, el autorrefuerzo, una palabra media psicológica, pero es fácil de explicar. El autorrefuerzo es empezar a hacer esas pequeñas cosas que me hacen sentir bien después de que hice algo bien. Por ejemplo, tenía que terminar algo que me iba a costar mucho terminar y lo logro terminar, ¿no? Enseguida aparece el juez interno que dice, casi seguro, era tu deber. A ver, ¿qué te vas a regalar si era lo mínimo que tenía que hacer era terminar? Te pagan por eso y encima te vas a hacer un regalo. Eso no va en dirección a la autoestima. En dirección a la autoestima va este reconocer que yo puedo hacer algo para mí porque logré terminar eso, o porque logré dar un paso que antes no podía dar, o porque, no sé, ¿no? Son esas metas que quizás no haya nadie que perciba el nivel de esfuerzo que para mí es cumplirlas, pero yo sí me estoy dando cuenta. Entonces, si yo me estoy dando cuenta que en las metas de ese día o en las metas de esta semana, yo logré, por ejemplo, cuando, yo soy muy bueno para algunas cosas que no me gusta hacer, las voy pasando de semana a semana en mi checklist, ¿no? Soy muy ordenado con un check de cosas de todos los días, pero tengo 5 que se mudan de un día para otro, todos los días las mudo, ¿no? Estas van mañana, estas van mañana. Entonces, si alguna vez lograra no mudarlas de día, es un buen motivo para decir, hoy, ¿qué querés comer? ¿Qué te voy a regalar qué cena te vas a regalar a vos mismo para que empieces a sentir que te podés mimar y automimar? Y que eso, lejos de ser algo extraño, es profundamente constructivo de la autoestima. Felicitarnos, regalarnos cosas. Esto, ¿no? Como compensación. Siempre como compensación, porque el gesto que sale siempre es el del látigo de 7 puntas que nos pegamos en la espalda. Para eso somos buenísimos. Pero después, para darte un premio, no sale tan espontáneamente. Entonces, autorrefuerzo. Trabajar esto de cómo hago para premiarme en el buen sentido, no solo castigarme. Sexto. El sexto es el trabajo con la autoría, o con, siempre que voy a decir autoría, voy a decir, para aquellos que alguna vez anduvieron en caballo, saben a qué me refiero. La autoría es este gesto de tener las riendas de mí mismo. Y tener las riendas de mí mismo no es poca cosa. Y saber tenerlas, o sea, yo tomo las decisiones cuando agarro las riendas. Yo me siento o me empiezo a sentir responsable. Las cosas empiezan a ir para donde yo quiero que vayan, no para donde me llevan las circunstancias. Y aún dentro de las circunstancias que no puedo cambiar, como este año nos toca a todos, quien está eligiendo todas las circunstancias que nos rodean hoy, el único nivel en el que nadie nos va a quitar jamás las riendas es en la posibilidad de elegir con qué actitud enfrento lo que me pasa. Aún en la peor de las circunstancias, yo puedo elegir si enfrento esto con una actitud de dignidad y de aceptación o me rindo. Y esto se lo escuché decir yo a Viktor Frankl, que vivió hasta que se cerró el campo de concentración de Auschwitz en Auschwitz, que le da completa y plena autoridad para decir una cosa así, porque es un sobreviviente del horror. Y en ese contexto de horror, poder percibir que había personas que elegían la actitud correcta y que eran esos los que no iban nunca a la cámara de gas,
en la elección de los guardias es de un nivel de conciencia muy impresionante. Y esta es la última de las libertades que nadie me quita. A mí me pueden encerrar en cuarentena, me pueden prohibir viajar, me pueden controlar con una aplicación, pero la actitud con la que yo enfrento eso día a día la sigo eligiendo yo. Puede parecer poca cosa, pero no es conformismo. Es el único ámbito donde entra el aire a mis pulmones o me asfixio. Porque él dice en el libro El hombre en busca del sentido que aquellos que no lograron encontrar la actitud correcta y no lograron traspasar ese día a día mirando hacia el sentido del más allá del día a día, que era horrible, esos no sobrevivieron. Pero no sobrevivieron porque de alguna manera ya en la actitud que ellos habían elegido ya estaba esa situación de haber bajado los brazos, ¿sí? Entonces, el ejercicio de autoría tiene 3 palabras que quiero nombrar. Liderarme, o sea, llevarme siempre que pueda por donde quiero ir, liderarme con proyectos, liderarme con decisiones, liderarme con situaciones que voy resolviendo, cuidarme, o sea, poder, así como elijo por dónde ir, saber que hay lugares por donde conviene que no vaya, saber que hay situaciones que conviene no exponerme. Si yo sé que hay cosas que me dañan, digo, cuando ustedes supongan que tuvieron una operación de, no sé, les sacaron la vesícula y entonces el médico, después, como parte del proceso posoperatorio, les dice, bueno, esto es lo que por un mes, esta es la dieta. El segundo mes, esta es la dieta y después me venís a ver y vemos. Y uno el domingo le entra un asado completo absurdo, o sea, terminamos retorcidos en la cama. Esto que es obvio para una situación en donde requiere un cuidado especial porque estamos saliendo de una situación especial y hay que reconstruir la función hepatobiliar y hay que... Después, para otras cosas de la vida, no, dejó de ser obvio. Increíble. O sea, acabamos de perder, por ejemplo, un trabajo de no sé cuántos años, o acabamos de separarnos, y metemos el cuerpo en situaciones en donde no nos encontramos con posibilidad de digerir lo que viene. Por eso autoría es autocuidado, es saber a qué le digo que sí, pero también es saber a qué le digo que no. Las dos cosas construyen mi autoestima. Y la séptima es la más importante para mí, y con esto cerramos y vemos sobre qué puntos hay que volver. La séptima ya es el paso que está más allá de mí y que prueba justamente que no es egoísmo todo este trabajo. La séptima es darme. Darme al otro, darme al mundo. Si yo tengo algo que sé que es muy valioso, si yo tengo algo que sé que me sale bien, si yo tengo algo que me parece que es mi talento, que me parece... No es sano que eso ocurra en las 4 paredes que solo veo yo. Porque nadie tiene ni dones ni talentos solo para practicar frente al espejo. El darse es justamente lo que equilibra y lo que hace que todos estos trabajos no terminen exacerbándose en formas de autosuficiencia. Porque es verdad que el riesgo de trabajo con uno mismo puede caer en aspectos distorsivos. O sea, una persona con una autoestima saludable está en el centro de la balanza. Una autoestima exacerbada empieza a parecerse a la autosuficiencia. Porque esa persona empieza a sentir que solo puede con todo.
Y en verdad nadie puede solo con todo, aún teniendo la autoestima sana. Y una falta completa de autoestima, donde me siento como que camino por la calle y no hay un solo ser humano que prestó atención en mí, ¿no? Tampoco, son los dos extremos. Lo que equilibra justamente la balanza y lo mantiene en ese medio es este poder darme a los demás. Y darme significa poder poner en el mundo lo que tengo, poder compartir, poder entregarme, poder ofrecer. Eso significa que yo puedo hacer cualquier cosa de trabajo conmigo mismo, pero si yo realmente sentí que esto me sirvió, después se lo tengo que dar a otro, no como obligación. Ocurre solo, ¿no? O a quién no le sale que se dio cuenta de algo y después anda por la vida tratando de contárselo a todos los amigos. Después los amigos no quieren escuchar, no importa, eso es una cuestión del otro. Esto está en la imagen bellísima de la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? El que cuando Platón hace toda la descripción de esos esclavos que están mirando el mundo de las imágenes irreales en la cueva, en lo profundo de la caverna, y salen y se dan cuenta de la verdadera realidad a la luz del sol, de ese sol que es el bien para él, dice, lo que hace que una persona sea sabia es salir de la caverna. Pero lo que hace que una persona sea gobernante, o sea, pueda ser, en la imagen que él tenía de gobernante, ni siquiera conviene pensarlo en términos de actualidad, es que no se olvide lo que vivió estando adentro, porque él tiene la posibilidad de volver y ayudar a otros a salir. Eso es darse. Nadie sale de la caverna y se queda, pone la reposera, se pone bronceador y se queda tomando sol afuera. El proceso de trabajo con uno mismo es siempre un proceso de trabajo con otros, no con la intención necesariamente de sacar, porque si no también hacemos un proceso forzoso, no hay que sacar de la caverna a nadie que no quiere. Ahí hay siempre un proceso de libertad personal y un proceso de respeto, pero en el darme se equilibra estas fuerzas de egoísmo que hacen que yo pueda compartir con el otro eso que fue valioso para mí. Y esto me parece que es como la frutilla o la cereza sobre la torta en el trabajo con la autoestima. Sin ese darme, todo lo demás me parece que se queda como en un nivel demasiado de soledad. Piensen uniendo algunas cosas y ya vamos a preguntas o a alguna cosa que tengamos que retomar. Si quieren escribir, yo ahora leo chat. Piensen, si nosotros hacemos todo este trabajo con nosotros mismos, lo fácil o lo distinto, no sé si fácil, pero diferente, que es el encuentro con los demás. En general, en el encuentro con el otro, no hay dos que se encuentran trabajando consigo mismos, sino los vínculos serían completamente distintos. Porque sería un poco entrar en esto de aprovechar al otro para terminar de ver, para terminar de verme, para hacerle una devolución, para mirarse, para decir, esto no me sale, esto ya me sale, esto lo tengo que mejorar, esto sigo cometiendo el mismo error de siempre. Si amar a otro es desear el bien del otro, si amar a otro es desear que esa persona sea la mejor persona posible, eso es imposible que ocurra si yo no me hago yo mismo mejor persona como práctica. O sea, yo no puedo querer que el otro sea mejor si yo no agarro un libro, si yo no me conozco, si yo no me trabajo, si yo no me descubro, si yo no hago el esfuerzo para no volver a cometer este error, si yo no me pongo señales como de advertencia de que esto no está funcionando. Tengo que tratar de buscar la manera de practicar en mí lo que de alguna forma quiero que también logre el otro. Y esa es la manera de establecer un vínculo
completamente diferente. Por supuesto, es mucho más difícil que se encuentren dos que tienen el hábito de trabajarse, porque hoy en día no son tantas las personas que tienen el hábito de trabajarse. Sí desde un lugar de, sí desde un lugar de ir tomando cosas, pero esto de entrar a lo profundo y verse lo suficiente como para reconocerse ahí, con todo el dolor que eso implica, eso es algo que lleva tiempo, lleva procesos, no ocurre de un día para otro. Reconstruir la autoestima puede llevar lo que queda de nuestras vidas, depende cuál sea el punto de partida. No importa, siempre vamos a estar un punto mejor que el día anterior, si trabajamos con esto. ¿Sí? Bien. Voy un poquito para atrás a ver si hay preguntas, si son comentarios. A ver. Ahí alguien posteó si ahí tienen el enlace. Verónica posteó el enlace de fichas de póker, ¿sí? Que lo tienen. Todo lo que estoy escuchando me da mucha angustia. Sí. Sí. Este tema es un tema tremendamente movilizador. Tremendamente movilizador. Y si hoy alguno no duerme nada bien, va a tener que ver con todo lo que se movió, hablando solo de esa imagen de cómo se formó nuestra autoestima. Porque no es fácil tomar contacto con todas esas situaciones. No es fácil. ¿Mm? Si la cagaste a la relación de pareja que se hace, bueno, hay que ver qué quiere decir eso, ¿no? Pero lo más probable es que sea reparar, si es posible reparar. Una cosa, siempre cuando trabajemos en algún momento el tema del perdón, vamos a ver que el perdón es una práctica diferente si el ejercicio me incluye solo a mí o si el ejercicio también incluye a un otro a quien hay que perdonar o a quien hay que comunicarle lo que para nosotros es una situación de reparación y por lo tanto esperamos que pueda decirnos o no, te perdono. El trabajo de perdón nunca requiere de que el otro confirme, por ejemplo, que me perdona o no me perdona. El trabajo del perdón siempre termina en nosotros mismos. El otro tiene que hacer su proceso para terminar de cerrar o no, puede no perdonarnos nunca. ¿Sí? Y no dependemos de sanar esa situación del perdón del otro. No tiene que ver con eso, por suerte. Sí de todo el proceso nuestro para llegar a sentir cómo reparamos esta situación, pero no de lo que venga como feedback. ¿Sí? Yo lo empecé a hacer este año, una gran experiencia, como vivir cada circunstancia. Bueno, eso no sé a qué parte está dicho, resiliencia, no sé a qué parte está dicho. Hay video de Cappers que hablan sobre la actitud. En el colegio de mis hijos los vemos. Sí, sí. La humildad va acompañada de la autoestima, pensando en oposición con la soberbia. La humildad es una palabra que necesita definición, porque de vuelta, como con la autoestima, tenemos una especie como de distorsión cultural de lo que significa ser humilde. Ser humilde no es mostrarse con ningún tipo de apariencias, ni, ni esconder o minimizar las capacidades y los talentos. Humilde es el que se puede mostrar al otro o al mundo con todo lo que tiene de positivo y lo que tiene de negativo. Y cuando lo hace así, desde ese compartir el talento, pero también el impedimento, entonces sentimos que estamos ante una persona verdaderamente humana y no ante alguien que está en pose. Cuando yo digo lo que soy capaz de hacer, pero también lo que soy capaz de no hacer. O sea, lo que me sale y lo que no me sale, los errores que siempre sigo cometiendo. Y siempre hay errores que vamos a seguir cometiendo, toda la vida. De hecho, hay un gran error
que lo vamos a cometer hasta el umbral de la misma muerte, y que tiene que ver justamente con la misión de nuestra vida o el gran aprendizaje de nuestra vida. Ya en algún momento entraremos a ese tema. Justo lo de hoy es lo que me está pasando durante la pandemia, tocar fondo, redescubrirme, reinventarme y salir, volver a creer en mí, volver a leer, estudiar, y hasta hago sí, un Face Live por semana hablando de música, que es con lo que trabajo. Es muy cierto lo que decís. Se me fue la pantalla. Ahí está. Yo creo que la pandemia nos dio esta oportunidad de tomar más contacto con nosotros mismos. En principio eso no dice nada, cada uno hace con eso lo que puede, pero es una oportunidad. Después será o no facilitadora de procesos y de descubrimiento y de crecimiento. No es fácil como lo hacemos solos, dice Adriana. No, no es fácil. Yo creo que hay que hacer como siempre les dije, un mapa de trabajo o un plan de trabajo. Con estas palabras, autoconocimiento, autonutrición, autocompasión, autoimagen, con estas palabras, autorrefuerzo, autoría, quizás lo que cada uno podría hacer en los siguientes días, si es que necesita hacer un plan de trabajo, es ponerse algunas metas. Un objetivo puede ser cuánto me conozco y empezar a tratar de ver cómo me pongo una meta en términos de autoconocimiento. ¿Cómo puedo descubrir algo nuevo que no sé de mí? Salir de esta obviedad. Permitir que el otro me haga una devolución de algo que a lo mejor no le estoy permitiendo. O empezar a traer con verdadera validación esto que el otro me puede dar. Un objetivo con la autonutrición. A ver, bueno, me estoy cuidando muy bien con lo corpóreo, no estoy haciendo nada con mi alma, no estoy haciendo nada con mis emociones, ¿no? Metas, metas. La meta para ser personal de crecimiento tiene que tener dos características. Perdón si ya lo repetí en algún momento. Tiene que ser, una buena meta tiene que ser difícil, pero posible. Parece que estoy diciendo una obviedad, pero no es tan obviedad. Muchos hacemos metas que son casi inalcanzables. Y lo importante de esto es poner una meta que implique un esfuerzo, pero un esfuerzo que pueda en algún tiempo lograr. Y ahí el refuerzo. Y entonces una nueva meta. Si me cuesta muchísimo hacer algo, muchísimo me cuesta y siento que aunque me ponga la meta me va a seguir costando muchísimo, quizás la meta sea bajar 3 escalones y poner algo intermedio a eso. Siempre tienen que ser pasos posibles. No sirve poner un escalón que haya que pegar un salto, porque no lo vamos a dar. La evolución personal no es de a saltos cualitativos ni cuantitativos. La evolución personal es de a pasitos. Y los pasitos son metas que implican un pequeño esfuerzo, pero que las podemos realizar. Y vamos a reconocer, nos vamos a reconocer que estamos avanzando. En el 6 podés repetir los 3 puntos que querías destacar. Me pregunta Mónica. El 6 era, no sé si los tengo con ese. Ah, sí, gracias, porque no sé si los dije. Estábamos hablando de la autoría. Las tres palabras en torno a la autoría eran liderarme, o sea, tomar las riendas, cuidarme, o sea, poder decir esto sí, pero también poder decir esto no, y controlarme. O sea, esto que también es tan difícil, que es el mundo de la mesura. O sea, empezar a practicar cuándo es hasta acá. Porque una cosa es decirle que sí a esto y que no a esto, y ahí es fácil porque es contundente, pero otra cosa es decir hasta acá, que es otro tipo de arte, ¿no? Que tiene tanto que ver con la comida que nos gusta, por ejemplo. Uno está comiendo algo riquísimo, ¿no? Y como nos gusta mucho, no sabemos decir hasta acá. Entonces, el problema no está en el comerlo o en el no comerlo, es en el cuánto comerlo. Y vieron este saber de las comadronas de campo y de los empachos. Muchos de los problemas que tenemos con las cosas que hacemos es que tendemos a pasarnos de la raya.
O sea, mucho de algo también es un inconveniente. Entonces, en el controlarme está esto de saber cuánto de, cuánto de esto necesito. Y para eso tengo que conocerme, tengo que saber de mí, si no, no es fácil. No, nadie puede hacer teoría sobre esto. Tengo que saber dónde está mi límite. Yo tengo que darme cuenta si estoy comiendo algo que con el comer es fácil, porque después hay un registro de pesadez del cuerpo que me dice te pasaste de la raya, o esto no lo debías haber comido. Pero con otras cosas, con el hablar con otro, ¿cuántas veces tenemos la vivencia de haber hablado de más? ¿No? Y tarde, porque la tenemos tarde. Entonces ahí hay que tener esa especie de percepción de que el control significa esto no lo tengo que decir hoy, esto me lo tengo que callar, el otro no me lo está preguntando, ¿no? Yo aprendí, quienes manejamos todos estos conceptos, tenemos después una tendencia que nuestros amigos padecen por mucho tiempo, que es que tendemos o tratamos de hacerle una devolución a gente que no te la está pidiendo. A ver, digo, porque por más que uno estudie psicología o algo así parecido a esto, no significa que haya que andar por el mundo cruzando viejitas que no quieren cruzar la calle. Digo, si la señora no quiere cruzar la calle, yo no la tengo que llevar del otro lado y después preguntarle, ¿usted quería venir acá, no? Entonces, esto tiene que ver con el hablar y el cuánto aconsejar. Y lo más sabio que he escuchado en torno a esto, se lo escuché al decir al doctor Menegaso, él decía, tienen que darse dos características para que yo le diga algo a alguien. Primero, que me lo pregunte, no a mí, que sea su pregunta, que tenga esto como pregunta, no que creo que me lo está preguntando, que es algo muy distinto, o que es mi necesidad es decirle, eso es algo completamente distinto. La pregunta siempre es consciente, nunca es una vaga idea de, no, la pregunta es consciente. Piensen en las horas de café con amigos o con pareja, cuántas charlas inútiles sobre cosas no preguntadas hemos tenido. Y terminan mal, porque más tarde o más temprano el otro dice, pero yo no quería esto ahora. O sea, Y lo segundo, que no es que lo pregunte, es que lo que le voy a decir lo pueda asimilar en ese momento. No, no una cuestión de evolución de conciencia y de alma, si está preparado para, no a ese nivel, sino en este momento, lo que voy a decirle, ¿lo va a entender o está pasando un momento tan difícil que, aunque yo hable ahora, dentro de 3 días ni se va a acordar lo que hablamos? ¿Se entiende? Por ahí hay veces que está la pregunta y no está el momento. Hay veces que está el momento pero no está la pregunta. Poquísimas veces, menos de lo que nos imaginamos, están las dos cosas. Bueno, sigo bajando y ya vamos cerrando. Tengo cuento, mi preferido. Está esperando que llegue este tema para contarles este cuento, que seguramente lo deben conocer. Es difícil crear hábitos de autocuidado emocional y de amor a uno mismo cuando no nos enseñaron a cuidarnos o nos cuidaron. Exactamente. Pero la tarea con, con uno mismo empieza cuando los padres ya no forman parte de la educación. Y en torno a los 18, 21 años, la vida se transforma en autoeducación. O sea, hasta los 18, 21, la responsabilidad principal la tuvieron los adultos mayores, sean padres o quienes les tocó estar, respecto a nosotros o nosotros respecto a nuestros hijos. Después de esa edad, la tarea es autocuidado. Y ahí hay que empezar a reconstruir lo que hay que reconstruir. Tocó lo que tocó. Y desde una perspectiva de trascendencia, tocó lo que necesitamos para crecer. Entonces, cuando entremos la semana que viene en este Quién Soy, ahí vamos a ver que muchas de estas cosas tienen que ver con el develar lo que somos. ¿Sí? Y también hay que hacer un ejercicio de separarnos de todo ese pasado, soltarlo, sanarlo y entrar en lo que viene, ¿no? Ya desenojados de
los límites de nuestros padres y todas estas cosas que todos nos enojamos mucho tiempo hasta que nos desenojamos. Gracias a los que me agradecen, no voy a leer esto, gracias a ustedes también. Hace un tiempo partí con lo que mencionás, con subidas y bajadas. Últimamente comencé con yoga. Es increíble cómo he progresado en esto de amarme. Hay muchísimas prácticas de cuidado, como el yoga, que son prácticas que están más allá del cuidado del cuerpo. También hay artes marciales que no son solamente artes marciales, que en todo lo que implica, por ejemplo, hacer aikido, es ir mucho más allá es entrar en el manejo de fuerzas, de energía, en el percibir al otro, en el saber cuándo avanzar, cuándo no avanzar, cuándo esperar, cuándo evitar un conflicto, y todo eso es autocuidado y todo eso es autoconocimiento. Sin dudas que hay muchas disciplinas, milenarias algunas, que tienen que ver con esto. Bueno, acá hay una aclaración de, supongo lo que había leído arriba, disculpe por la expresión, me dejó mi exmujer y al poco tiempo salía con otro. Bien, es muy personal la situación, ahí hay que entrar a un montón de cosas para ver qué es lo que realmente pasó y cuál es la responsabilidad de cada uno y cómo sanar eso. Es muy personal como para que yo diga algo que puede ser una estupidez sin saber qué es lo que está detrás. En las 7 que nombraste siento que estoy más en algunas y poco en otras. ¿A esto te referís con autoconocimiento? Sí. A ver, yo nombré áreas de trabajo para la comprensión. Después ninguna, no es que hay que hacer una lista y ponerla en la heladera y hacer metas. Siempre en estos temas, si uno no desarma para entender, uno se queda como al final no sabiendo por dónde empezar. Entonces, el ejercicio es de comprensión, pero están muy mezcladas unas con otras. Todo este trabajo es un trabajo de autoconocimiento, todo este trabajo es un trabajo de deconstrucción de nosotros mismos, de reformulación. Mi mayor meta es dejar de fumar, bajé la cuota. Bueno, con el hábito de con dejar un hábito como el cigarrillo, o como el alcohol, o como una droga, ahí lo que tenemos son situaciones muy difíciles, porque vamos no es solo una cuestión de amor a nosotros mismos, estamos yendo contra estructuras cristalizadas en el alma que tienen que ver con las estructuras adictivas. Por eso yo puse la imagen de que hay veces que estamos tirando semillas sobre piedras. Cuando hay estructuras adictivas, la tarea no es solo ponerme la meta de dejar de. Por eso tanta gente se pone la meta de dejar de y 2 semanas después está otra vez con un cigarrillo en la mano. O 3 semanas después está otra vez con el vaso de vino en la mano. O sea, no se trata en tareas así, cuando vemos que hay estructuras adictivas, solo de intención, ni solo de metas personales. Hay que hacer un trabajo seguramente acompañado con un trabajo terapéutico que te vaya ayudando a ver si no te estás haciendo trampa en el camino. Vieron que las personas que están trabajando con adicciones todos somos muy buenos haciéndonos trampa, y sobre todo el que está tratando de vencer estructuras adictivas. Aparece el autoengaño, la negación, no, bueno, no. La recaída, todos tienen una recaída, sí, pero una cosa es que la busques y otra cosa es que la tengas, ¿no? O que la justifiques. Entonces, ahí hay todo un trabajo que es un trabajo que necesita de acompañamiento terapéutico muchas veces. Sueño más voluntad igual logro, una frase que resume un poco todo lo que decís. A ver, la voy a pensar que no la conocía. Sueño más voluntad igual logro. Sí, creo que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Sueño como intención, sueño como meta, más práctica, ejercicio, día a día. Hay que transpirar la cosa, hay que poner y equivocarse. Por eso tengo una idea eh, un poco negativa, si ustedes quieren, de todos estos intentos de minimizar con intenciones las cosas. Las intenciones son la mitad de la frase. Después viene la voluntad. Nadie que decreta que su día va a ser distinto va a lograr que el día sea distinto por escribir el decreto. ¿Sí? Hay que decretar y trabajar todo el día para hacerlo distinto.
Eso es, ahí está la cosa completa, ¿sí? Si no nos quedamos en una especie de nube de irrealidad que a veces flota en muchos ambientes, donde pareciera que la única cuestión es tener un sueño. Perdón, una persona puede tener un sueño y tener leucemia. Una persona puede tener un sueño y tener una enfermedad degenerativa. Y eso no significa que todo sea posible. O sea, el sueño en sí mismo no alcanza. No nos pueden vender que con el sueño ya está. Uno tiene un hilo de vida, un pasado y una perspectiva de futuro que está construyendo. Entonces, a veces el problema no es el sueño. El problema es el hilo de vida que estoy construyendo, que va en otra dirección. Supónganse que yo les digo una secuencia numérica, ¿no? Voy a hacerlo, lo digo fácil. Digo 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. ¿No? Todos ustedes están imaginando el 9, claramente. Pero mi sueño es el 2. ¿Sí? Sueño con realizar el 2. Pero en mi vida vengo haciendo 1, 3, 5, 7. Y mi sueño es 2. ¿Se va a lograr el 2? Y no. Porque vengo haciendo otra cosa. ¿Sí? Digo, si yo tengo que hacer un giro, tengo que hacer un giro que implica voluntad. Es como haber salido para La Quiaca queriendo ir a Ushuaia. En algún momento me tengo que dar cuenta que estoy yendo para el otro lado. No digo que es imposible, pero en algún momento me tengo que decir, no, pero esta no es la dirección. Por eso ven, el sueño en sí mismo no nos transforma. El sueño es parte, después está el dónde estoy y hacia dónde estoy yendo. Tengo que entender lo que estoy construyendo con mis decisiones. Hacia dónde estoy yendo con lo que ya estoy haciendo. Eso ya tiene una dirección. ¿La puedo cambiar? Sí, por supuesto. Pero si llevo 50 años marcando un rumbo, nadie hace un giro copernicano tan fácilmente sin descolocar a todo el mundo. Se puede dejar un trabajo de toda la vida y viajar, se puede vender la empresa que fue de la familia y empezar de cero con un proyecto personal, se puede hacer toda una carrera porque nuestro padre esperaba que la hiciéramos, darle el título a nuestro padre, como hizo un amigo mío, bajarse y anotarse en otra carrera, se pueden hacer esas cosas, pero hay que saber que uno está yendo en esa dirección. Por eso la voluntad es importantísima. Catalina, yo hago catarsis en comprar para sentirme bien, aunque sea por unos minutos. Es que así funciona eso. Sí, el materialismo está feliz con esa práctica y el capitalismo también. Y necesita de nuestra debilidad, si no se cae todo. Así que sí, así funciona. El libro donde están las monedas lo cuenta muy bien. No sé cuál es el libro de donde están las monedas. ¿A ti? Ayúdame porque no sé qué es. A veces hay personas que tienen carácter fuerte y se catalogan con autoestima alta. A lo que creo que no es así o estoy equivocada. Si gritar más no tiene que ver con tener más autoestima. Es más, la persona que grita más es la persona que más debilidad de autoestima tiene. Justamente porque esconde la debilidad con la máscara de la rigidez. O sea, los miedos nos hacen usar máscaras. Si yo grito mucho o parezco duro o parezco, en el fondo eso es una manera de esconder la vulnerabilidad que muchas veces hay detrás. El taekwondo también el reiki, sí, todo eso sí. Bueno, gracias a todos. La falta de constancia en todo también es autoestima baja o qué. La falta de constancia es un problema de voluntad, no de autoestima, no es lo mismo. En algún momento vamos a dedicarnos al trabajo con la voluntad, porque tener o no tener voluntad es otro tema como tener o no tener autoestima. Y hay personas que tienen una voluntad férrea y uno ve que son capaces de llevarse equipos enteros con ellos, liderarlos, hacer todos los esfuerzos que hay que hacer, y otras personas que ante las 2 o 3 adversidades que suele haber, dicen, no, no era buena idea esto, y desistieron, y arrancaron por otro lado. ¿Sí?
La voluntad no tiene que ver con la autoestima, es una capacidad humana que se educó como la autoestima. O sea, nosotros nos educaron la voluntad, también sin saber cómo lo estaban haciendo. Cuando yo tengo adultos que resuelven por mí, cuando yo tengo adultos que no me hacen hacer el esfuerzo, me entregan la cosa terminada, me dicen, no, pero deja que mejor lo hago yo, todo eso también, como la desautorización afecta a la autoestima, el no dejar que el niño haga el esfuerzo para terminar algo, para sufrir y angustiarse si no lo pudo terminar, todo eso también educa la voluntad. Y ahí también tenemos otra cuenta pendiente a nivel educativo. Lo único que supimos educar es la cabeza, culturalmente hablando. Porque esto la cultura nos enseñó a hacerlo. ¿Cómo educar la voluntad? Ni idea. ¿Cómo educar la vida emocional? Ni idea. ¿Cómo educar la autoestima? Ni idea nadie. Y me incluyo, ¿eh? O sea, no sabemos, hay que aprenderlo. Con suerte para que nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos lo hagan mejor. En algún momento hay que torcer este rumbo. Los gastos innecesarios también tienen que ver con la autoestima. Reitero la pregunta ya que no la has visto. Ay, perdón. Los gastos innecesarios, no, así planteado, no sé si tienen que ver con la autoestima. Si yo eh, estoy mal conmigo mismo y me compro cosas que son innecesarias, que podrían no comprar, entonces quizás sí tienen que ver con la autoestima. Pero hay que ver la relación que hay entre la compra de algo innecesario y el agujero de una necesidad o una carencia que yo no aguanto. Si no sé si, Catalina, estuviste en la charla del desapego, cuando vimos el desapego, vimos esto de que es incómoda la insatisfacción y el agujero que se siente cuando algo no lo tengo y lo necesito. Y entonces sí aparece el impulso de comprar como para tapar el agujero. A veces, no siempre. No todos compramos cosas tapando agujeros. Eh, Garrigá, sí, habla sobre la relación con nuestros padres, los vínculos. ¿Dónde están las monedas? Sí, tiene que ver con eso. Perdón, yo igual no lo desarrollo, pero sí, tiene que ver con eso. Bien. Hay un docente argentino que promueve la educación emocional, es más, tiene una página en las redes sociales. Sí, 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 sí. Sí, por suerte hay un montón de perlas en el desierto, pero todavía el desierto es desierto, aunque haya perlas. Cuando yo hablo de cultura, hablo de lo que predomina. Por supuesto, hay impulsos educativos, pedagógicos que educan la voluntad, que educan las emociones. Hay pedagogías que tratan de abarcar al hombre más íntegramente que como si fuera una cabeza caminando. Por supuesto que sí. Pero todavía hay cosas que predominan demasiado y sobre todo lo que heredamos de nuestros padres, a eso me refiero, ¿no? Cuando uno se da cuenta que la caja de herramientas que viene del rol que tuvimos como hijos, y alguna vez nos vemos en el rol de padres, y vemos que no sabemos cómo. O sea, nos encontramos repitiendo las mismas fórmulas que escuchamos que nuestros padres repitieron con nosotros. Y ahí es donde la cosa se perpetúa en el tiempo y no entra nada nuevo. Cuando yo le sigo diciendo a mi hijo, frente al dolor, ya va a pasar, como me lo dijeron a mí. No, no, ¿qué va a pasar? Veamos cómo transformás ese dolor, veamos qué hacemos con tu dolor. Sentilo, a ver cuánto dura, a ver cómo, ¿no? Digo, no desde la conciencia, hay que ver cómo, según la edad de cada niño. Siempre es el ejemplo que pongo porque es el shock que tuve con uno de mis hijos. Bien, si están de acuerdo, cerramos con una historia. Un joven tenía el mismo problema que muchos de nosotros con la autoestima y se sentía que no había una sola persona que lo valorara, ni sus padres, ni sus amigos, no había absolutamente nadie para él que lo felicitara, que lo valorara, que lo reconociera, y se sentía muy solo. Entonces buscó un viejito que tenía fama de ser un buen maestro en las artes del alma y lo fue a visitar para pedirle ayuda. Y le contó. Y
se dio cuenta que mientras le estaba contando lo que le pasaba, el viejito no dejaba de trabajar. Y otra vez se sintió que ni siquiera lo miraba a los ojos. Y dijo, "Pues, ni este que se supone que es sabio me está mirando cuando hablo". Sin embargo, siguió contándole y le pidió ayuda. Y el viejito le dijo, mira, tengo muy poco tiempo y en decir verdad estoy muy ocupado, pero si vos me ayudas a mí, quizás yo después de que vos me ayudes, te puedo ayudar a vos. Y diciendo esto, se sacó de su mano un anillo y se lo dio. Y le dijo, necesito pagar unas deudas. Necesito que vendas este anillo en la feria del pueblo. Andá hasta la feria del pueblo y ofrécelo, pero no se lo vendas a nadie a no ser que te dé una moneda de oro por este anillo. Si te dan una moneda de oro o más, lo vendes y me la traes. El joven fue al pueblo y empezó a caminar y a ofrecer el anillo y se sorprendió. Al principio pensó que era una tarea fácil, pero vio que todo el mundo se reía de él. ¿Cuánto queda una moneda de oro por ese anillo? No, pero ese anillo no vale ni una moneda de plata, que era lo que más escuchaba. Con suerte una moneda de plata y una artesanía, pero nadie le daba más que eso. Habló con más de 100 personas, estuvo todo el día hasta que se ponía el sol y se resistía a volver porque eso significaba reconocer que no había podido ayudar al anciano y por lo tanto el anciano no iba a poder ayudarlo a él. Vuelve y le dice, no, lo mejor que logro, el mejor precio que me dan es un anillo, una moneda de plata y una artesanía, un cacharro de bronce. Y el anciano se quedó y le dijo, vamos a hacer una cosa entonces, menos mal que no lo vendiste. Te pido acá muy cerca, antes de que te vayas, que vayas a ver al joyero y le preguntes, ¿cuánto me daría hoy por este anillo? Pero te pido por favor, que te diga lo que te diga, no se lo vendas. Al joven le pareció raro, fue. El joyero agarró sus lentes especiales, estuvo mirando un rato, lo pesó en su balanza y le dijo, decile al anciano que si está muy apurado, le puedo dar hoy 58 monedas de oro. El joven abrió los ojos perplejo. 58 monedas de oro, dijo, no debe ser, no debe estar bien. Pero decile también que si él no tiene ningún apuro y puede esperar unos días, quizás hasta 75 monedas de oro nos pueden pagar por este anillo. El joven volvió corriendo, feliz, y le dio el anillo al anciano y le contó, podemos tener 58 monedas de oro hoy. Y el anciano le dijo esto, vos sos exactamente igual que este anillo. Tu problema es que andás todos los días por la feria, dejando que cualquier persona te tase y te quedás con la conclusión de que ese es tu valor. En cuestiones del alma hay que encontrar quién es el verdadero joyero. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.